Ok, para el día de hoy vamos a revisar el otro ejemplo en relación a lo que hemos estado viendo. Si ustedes recuerdan, vimos acerca de campos eléctricos, que es esta parte, intensidad de campo eléctrico. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que revisamos los dos ejemplos. Sí. Ok, bien, este ya lo habíamos revisado, si ustedes recuerdan. De todas formas, voy a dar un pequeño repaso rápidamente, donde nos dice, determina el valor de la intensidad del campo eléctrico de una carga de 2 microcoulomb que se encuentra a una distancia de 40 centímetros de esta. Entonces, a mí me está diciendo que yo debo de sacar la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué datos tengo? Tengo el de la carga, que es de 2 microcoulomb, que equivale a 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Tengo mi constante, que esa ya está dada, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y tengo el valor de mi distancia, que es de 40 centímetros, pero recuerden que esto se mide en metros, entonces yo lo tengo que convertir y es 0.4 metros. Mi incógnita, ¿cuál es? La intensidad del campo eléctrico. La fórmula, intensidad del campo eléctrico es igual a mi constante por mi carga sobre mi distancia al cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir. Intensidad de carga eléctrica es igual a mi constante, ¿ok? Que aquí la tengo, es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, aquí está, que multiplica a mi carga, que es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb, aquí está, sobre mi distancia, ¿ok? Que es de 0.4 metros al cuadrado. Al momento de que yo multiplique este por este entre esto de acá, a mí me da como resultado que la intensidad del campo es de 12.500 newton coulomb. Ok, vamos a entender ahora la parte de lo que es la electrodinámica. ¿Por qué razón? Recuerden que ahorita estuvimos viendo lo que es electroestática y vamos a pasar a electrodinámica. Es importante que nosotros vayamos identificando estos términos y nos familiaricemos con ellos para poder realizar los ejercicios y sea más práctico para nosotros. Nos dice, en la sección anterior hemos estudiado fenómenos de cargas eléctricas en reposo, es decir, la electrostática. Ahora estudiaremos los fenómenos relacionados con las cargas en movimiento, es decir, electrodinámica. Importante, cargas en reposo, electroestática. Cargas en movimiento, electrodinámica, la cual se encuentra relacionada con la corriente eléctrica. La electrodinámica es la rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas en movimiento. Y bueno, aquí tenemos una ilustración antes de que pase la siguiente página, donde me está diciendo, esto de aquí es un cable de cobre, que es un material conductor. Nos dice área de la selección transversal, esto de aquí. Cargas eléctricas, si ustedes se dan cuenta, se encuentran justamente dentro de lo que es este cable. Una de las principales aplicaciones de la electricidad en nuestra vida diaria es el uso de la corriente eléctrica. Sabemos que los cables que llevan lo que denominan electricidad hasta nuestros hogares, escuelas, etcétera, son los materiales denominados conductores, las cuales ya fueron estudiadas al principio. Si ustedes se acuerdan, vimos materiales conductores, semiconductores y aislantes. Aquí vamos a definir corriente eléctrica es el flujo de electrones que circulan a través de un material conductor. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Y aquí tenemos algo muy interesante. Nos dice electrodinámica. ¿Qué hay? Cargas en movimiento que nos dan lo que es corriente eléctrica. Esta puede ser alterna o continua. Y estos dos cuentan con circuitos de corriente que pueden ser en serie, paralelo o mixto. La corriente eléctrica se rige por la ley de Ohm, que relaciona lo que es la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje. Muy bien, aquí vamos a entender entonces este punto, que los tipos de corriente, como nosotros lo vimos aquí, ¿ok? Van a decir, dependiendo de cómo sea generada, la corriente eléctrica puede ser continua o alterna. Y es importante que ustedes lo visualicen de esta manera, con esta grafiquita. La corriente continua es aquella que el flujo de carga recorre el conducto continuamente,
siempre en un mismo sentido. Este tipo de corriente es generado por pilas y baterías, ¿ok? Que es una corriente eléctrica y esto es continuo. ¿Qué lo puede generar? Pilas o baterías, que tenemos aquí la ilustración. Recuerden, esta es la continua. La corriente alterna es aquella en que el flujo de cargas se mueve alternadamente dentro del conductor, desplazándose de un sentido y otro. Es decir, las cargas van y vuelven constantemente. Este tipo de corriente es producido por generadores eléctricos. Y aquí yo tengo algo para ilustrar. Corriente eléctrica. Y si ustedes se dan cuenta, va variando, ¿cierto? Esa es lo que es la alterna. Como aquí lo tenemos, continua o alterna. ¿Qué quiere decir? Continua va derecho, alterna oscila y la genera un generador eléctrico. Para medir o cuantificar una corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, es la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Ok, para que nosotros lo entendamos. La expresión matemática que nos permite medir la corriente eléctrica en un conductor, ¿cómo es? Intensidad eléctrica va a ser igual a mi carga sobre mi tiempo. ¿Qué es lo que está expresado aquí? Y de esta manera, nosotros lo entendemos dónde. Y va a ser igual a la intensidad de la corriente, la cual se va a medir en amperes. Q, que es la carga que pasa por el conductor. Esto se mide en coulomb. Y T, que tenemos, que es nuestro tiempo. El tiempo se mide en segundos. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, durante un intervalo de tiempo de 10 segundos, circula por un conductor una carga de 55 coulomb. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? Y bueno, aquí tengo datos. El tiempo es de 10 segundos. Mi carga es de 55 coulomb. ¿Qué debo sacar? Mi intensidad. ¿Cuál es la fórmula? Intensidad es igual a Q, que es mi carga, sobre T, que es mi tiempo. Voy a sustituir. Yo tengo entonces que intensidad es igual a mi carga, que es de 55 coulomb, sobre mi tiempo, que es de 10 segundos. 55 entre 10 es igual a 5.5 amperes. Mi intensidad, entonces, de la corriente es de 5.5 amperes. Recuerden, es importante, la intensidad se mide en amperes. Ok. Y después paso a otro ejemplo. Aquí hubo un error de número, pero lo vamos a checar, no se preocupen. Dice, la corriente eléctrica de un conductor es de 50 amperes. ¿Cuánto tiempo se necesita para que circulen 5.000 coulomb por el conductor? Y entonces tengo I como dato, que es mi intensidad va a ser igual a 50 amperes y mi carga es de 5.000 coulomb. ¿Qué incógnita tengo? La del tiempo. Mi fórmula, si ustedes se acuerdan, mi fórmula general es esta. Entonces, si mi tiempo está aquí dividiendo, del otro lado va a pasar multiplicando y viceversa. Por eso mismo es que queda mi fórmula. Tiempo es igual a carga sobre intensidad. Y yo paso a sustituir. Tiempo va a ser igual a mi carga, que es de, aquí es donde hubo el error que les mencionaba, 5.000 coulomb sobre mi intensidad, que es de 50 amperes, ¿ok? Esto me da un total, que quiere decir que de tiempo es de 100 segundos, ¿ok? Para que más o menos ustedes ubiquen. Y después tengo aquí, hasta ahorita, ¿hay dudas con relación a estos? ¿A lo que es intensidad? No. Ok, perfecto. No. Muy bien. Vamos a pasar a resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica es la oposición natural que presentan todos los materiales en mayor o menor medida al paso de una corriente eléctrica. Esto se debe a diversos factores como la naturaleza del conductor. Por ejemplo, el oro es un buen conductor y opone menos resistencia que el cobre para que circule la corriente. La resistencia eléctrica
o sea, R, de un conductor es proporcional a la longitud L e inversamente proporcional al área de su sección transversal A. Para determinar la resistencia de un conductor eléctrico rectilíneo se utiliza la siguiente expresión y es aquí tal cual. Resistencia es igual a mi constante, esta de acá, mi constante de proporcionalidad por mi longitud sobre mi área. Y bueno, aquí tengo esto. La constante de proporcionalidad, que es esta de acá, y que si ustedes recuerdan, esos datos siempre nos van a estar dando, se denomina resistibilidad, ¿ok? Del material, que depende del material con que esté fabricado el conductor y la temperatura. De aquí se reduce que R también depende de la temperatura. Donde yo aquí tengo esta P, que es la resistibilidad, esta se mide en O por metros, L es la longitud de alambre, se mide en metros, A es el área de alambre, que se mide en metro cuadrado, ¿ok? Y R, que es mi resistencia del alambre, que se mide en ohm. Y bueno, aquí tenemos. En la experimentación se sabe que la resistencia en un conductor cambia con la temperatura. Si se conoce la resistencia a 0 grados centígrados, puede conocer la resistencia a cualquier temperatura con una expresión, y es esta. Resistencia a cualquier temperatura, RT, es igual a mi resistencia a 0 grados, que es R0, por 1 más mi coeficiente de la temperatura de la resistencia del material por mi temperatura, ¿ok? Y bueno, aquí tengo donde RT es la resistencia a cualquier temperatura, que se mide en ohm. R0, que está aquí, es la resistencia a 0 grados centígrados, que se mide en ohm. Y aquí este es el coeficiente de la temperatura de la resistencia al material, que se mide en 1 sobre el grado centígrado. Y esos, recuerden que aquí ya no los están dando. Resistibilidad de algunos materiales a 20 grados centígrados. Bueno, es esto, recuerden, mi resistibilidad. Quiere decir que el aluminio a 20 grados centígrados es de 2.75 por 10 a la menos 8. El del cobre de 1.72 por 10 a la menos 8. Hierro 9.7 por 10 a la menos 8. Oro 2.44 por 10 a la menos 8. Plata 1.47 por 10 a la menos 8. Acero 20 por 10 a la menos 8. Mercurio 95 por 10 a la menos 8. Tuxteno 5.3 por 10 a la menos 8. Germanio 0.6. Silicio de 2300. Esta resistibilidad ya no las van a dar, recuerden, ya está en una tablita, ya está determinado. Si en algún momento me dicen, bueno, tienes que determinar cuál es la resistencia a tal temperatura, no sé, a 20 grados centígrados del tuxteno, bueno, pues yo ya la tengo, ¿ok? Es de 5.3 por 10 a la menos 8. Después tenemos coeficientes de temperatura de algunos materiales y recuerden que ese también ya está dado y ese aquí está el coeficiente que es el que nosotros tenemos de este lado. El del aluminio es de 0.0039, el del cobre 0.00393, el del hierro 0.005, el del oro 0.0034, el de la plata 0.0038, el del acero 0.0043, mercurio 0.00088, el del tuxteno 0.0045, germanio es de menos 0.05, el del silicio menos 0.07 y el del carbono menos 0.0005. Ok, recuerden que estos datos siempre nos van a estar dando. Más adelante cuando hagamos ejercicios tanto de electrodinámica como de electroestática, vamos a estar utilizando estas tablitas. Por eso es importante que nosotros digamos, bueno, no me preocupo tanto. ¿Por qué? Porque esa información sí me la dan, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración, que es la representación de la resistencia eléctrica, que es esta fuerza de empuje que no va a dejar pasar tan fácilmente lo que es la carga, puede decirse,
de un lado hacia otro lado. ¿Por qué? Porque existe esta resistencia y la resistencia va a depender mucho del material, al igual que de la temperatura. ¿Sale? Para que ustedes se acuerden. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿No? No. Ok, perfecto. Esto lo vamos a estar resolviendo en la siguiente clase para poderlo revisar, lo que son estos ejemplos. Voy a dejar de grabar.